y quisiera que me puedan confirmar ya que la pantalla se esté visualizando, ¿no? Igual, ahí ayúdame para que al momento de la grabación se esté grabando pues la presentación, ¿no? Y evitar el error que se ha tenido en la primera sesión. Ok, ¿Podría? estimado, allí se ve en cuadro pequeñito. Tiene que compartir en pestaña. Cuando le dé donde dice presentar ahora, ese creo que es el error. O comparte pantalla completa porque lo está tomando desde el PPT, desde allí, desde el Microsoft. O usted lo puede arrastrar hacia las pestañas arriba y una vez ahí arriba le da compartir en pestaña. Tiene esas dos Listo, opciones. listo. Ahora, Ya le confirmo. No, sí, sigue igual. Pero cuando le den compartir, les va a salir tres. Dice pestaña de Chrome, la otra dice ventana y la otra dice toda la pantalla. En su caso, les recomiendo que use toda la pantalla. Es la listo. opción de la derecha, upper right corner. Ajá. La parte de arriba de la derecha. No, sigue igual. ¿Se visualiza? No se ve pequeño. Yo lo voy a hacer para que vea un momento. Sí, voy a agarrar aquí el manual. Le voy a quitar un momento eso. Entonces, voy a compartir toda mi pantalla. Toda mi pantalla y le voy a mostrar a ver. Vamos, chicos, no se preocupen, todos vamos a aprender hoy. Entonces, aquí como ven, eso no me deja ver, esta es toda mi pantalla y nos vemos todos nosotros. Aquí está ese botón. Una vez Sí, que yo le correcto. doy, bueno, no me da la opción porque ya la estoy usando, pero al darle allí, elijo la de la derecha y comparto toda la pantalla. Dejo de presentar, a ver. Inténtelo, por favor. Sí, porque acá a la interna me dicen que sí pueden visualizar. A ver, por favor. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, fíjelo usted mismo, licenciado, a ver. Esperemos Listo, que... ahora sí porque estoy visualizando en, Excelente. en otra conexión y sí está. Ya está. Entonces nada nos va a detener. Listo, ok, muy bien. Bueno, buenas noches con todos nuevamente. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de gestión de compra y abastecimiento, en el cual pues luego de haber compartido los conceptos claves, los principales, no quiere decir que son los únicos, sino consideramos de una posición técnica, un enfoque técnico de entendimiento que hemos podido pues desarrollar en la sesión uno. El día de hoy vamos a conversar sobre los fundamentos de abastecimiento. Luego de haber entendido ya los conceptos, vamos a la parte ya entrando al core de nuestro negocio, ¿no? A la razón en la cual pues estamos aquí en este curso. Hoy día el contenido de la sesión es la introducción a la cadena de suministros, el abastecimiento en las cadenas de suministro. Es muy importante ver cómo se relaciona la gestión de compra y abastecimiento y cuál es su rol y la importancia dentro del engranaje como un eslabón importante dentro de la cadena de suministro. Vamos a ver también cuál es la importancia de una gestión estratégica de abastecimiento. Vamos a conversar más allá de ese ciclo operativo, de esa rueda operativa, ¿no? De esa gestión transaccional, ¿no? Que solo es requerimiento, cotización, análisis, colocación de No, mil compra, disculpas. seguimiento No y puedo pago. ver la diapositiva, por favor. ¿Perdón? No puedo ver la diapositiva, solo se ve en pequeñito, no sé cómo se ve. No, no se puede ver la diapositiva. A ver, un segundo, por favor. Gracias.
Disculpe, sí se puede ver, solo tienen que fijarlo, la pantalla. ¿Puede ver? Sí se puede ver la diapositiva. ¿Se ve en tamaño de pantalla? Sí, sí. Ya, listo. Sí, por favor, visualicemos bien nuestras conexiones, visualicemos bien nuestras configuraciones para poder continuar sin interrupciones de este tipo técnico. Gracias. Bueno, les comentaba. Sí. Ok, parece que hay algún micrófono abierto de Sayé. ¿Podría mutear y dejarme como anfitrión, por favor? Listo, gracias. Usted lo controla, puede controlarlo también. Listo, muy amable. Entonces, mencionaba, ¿no? La importancia de una gestión, pero ya más estratégica, ¿no? Lo cual, pues, al entrar ya en este enfoque, vamos a ver algunas herramientas, ¿no? Que nos va a dar una visión más integral, más estratégica, ¿no? Que nos va a ayudar para poder aplicarlas en nuestro día a día en las áreas de abastecimiento. Vamos a definir y tener claro las compras directas e indirectas. Vamos a hablar sobre la categoría de gastos y su importancia dentro del proceso, los macros procesos de abastecimiento y la etapa de madurez en las áreas de abastecimiento. ¿Por qué es importante tener claro cuándo se trata de una compra directa e indirecta? Vamos a darnos cuenta que el rol dentro del ciclo de operaciones o de producción o comercialización, el impacto en nuestra gestión es distinta. Las categorías de gastos nos van a ayudar a poder hacer un seguimiento en los estados financieros, ¿no? De la compañía para ver desde un enfoque de optimización del gasto cómo podemos optimizar y ayudar a la compañía a rentabilizar. Los macroprocesos, vamos a ver que existen dos enfoques, uno estratégico y el otro es transaccional o operativo, y ver en qué etapa de madurez y abastecimiento nos encontramos, para que en base a ello definamos cuál es la estrategia de abastecimiento. No todas las empresas cumplen con todo ese gran ciclo estratégico de abastecimiento. No porque no quieran, sino porque de repente el nivel de madurez aún no es el adecuado. Y sería un error llevar una gestión estratégica a una organización que todavía no tiene fortalecido el proceso de abastecimiento de la cadena de suministro. El objetivo de hoy, debemos quedarnos con estas 4 palabras claves de este slide. Es identificar el rol en estas áreas de abastecimiento, ¿no? A través de la identificación y el reconocimiento de procesos claves, que luego de la ejecución estratégica o transaccional debemos tener claro el objetivo de generar valor, enfrentándonos a desafíos claves del entorno interno y el entorno externo. Entonces, eso es lo que hoy día debemos llevarnos o fortalecer nuestro conocimiento. La introducción a la cadena de suministro. Según la Asociación de Administración de Cadena de Suministro, ¿no? Lo define como una red global utilizada para entregar productos y servicios de materias primas a clientes finales, a través de un flujo de información, distribución y dinero. En esta imagen podemos tener claro, y nos va a ayudar a tener claro los conceptos. La cadena de suministro, ¿ya? Se encarga de la administración integral de un producto desde que se encuentra en su estado de materia prima o en semiproducción, para luego, por un proceso de producción, distribución y cliente. Y acá, lo más importante que otro concepto que debemos tener claro, la logística integral. Deja claramente que la logística es parte o está dentro de una cadena de suministro.
y que se encarga de aprovisionar y distribuir. Este es un enfoque de cadena de suministro tradicional. Sabemos que las grandes cadenas de suministro son proveedores de proveedores, ¿no? Y la cadena de suministro se encuentra en ejemplos básicos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿no? El servicio de abastecimiento de agua, el servicio de energía eléctrica. Cuando vamos a un servicio de cinema, cuando vamos a un restaurante. O sea, tengamos claro que el rol que nosotros como gestores de abastecimiento, independientemente del sector o la empresa, vamos a desarrollar. La cadena de suministro está en todos los ejemplos diarios de nuestra vida, personal, laboral y profesional. Pero esta cadena de suministro, como toda cadena, independientemente del tamaño de la cadena o los actores que puedan intervenir, existe y tiene 4 flujos. Un flujo primario de productos, un flujo de información, un flujo de dinero y un flujo de reversa. Estos son los 4 flujos que un gran gerente, un gestor de cadena de suministro debe tener claro en la administración de ese flujo continuo. ¿Por qué? Porque si una de estos eslabones dentro de la cadena de suministro sufre un retraso, sufre un error, se va a ver reflejado en toda esa gestión de la cadena. Entonces tengamos muy claro estos 4 flujos. El flujo de producto siempre se da desde el lado izquierdo hacia el lado derecho hacia el cliente final. Y lo que nos quiere indicar que el flujo de productos es el abastecimiento de suministros de bienes, servicios o materias primas para luego pasar por un proceso de producción, de distribución, apuntando hacia el cliente. Ese es el flujo que debemos administrar en una cadena. El siguiente flujo, que es un flujo de ida y vuelta, es el flujo de información. Sabemos que desde el inicio de la administración del suministro generamos información en las áreas que están involucradas, las áreas de producción, cliente interno, compras, transporte, almacén, distribución y el cliente. Y también, a través de la logística inversa, recibimos información hacia adentro de nuestros procesos. Por eso que este es un flujo bidireccional, de izquierda a derecha y del cliente hasta nuestros áreas de compra o proveedores. ¿Por qué? Porque en base a esa información vamos a tomar decisiones de mejora o de fortalecimiento de nuestros procesos. El siguiente flujo que administramos es el flujo del dinero, y es del cliente hacia la interna. Claramente demuestra pues que luego de esa venta del bien o servicio, está dinero hacia nuestro negocio o compañía, que va a terminar en el inicio de nuestra cadena de suministro, y básicamente son nuestros proveedores. Aquí me quiero detener y dejar claro en la primera lección que debemos tener claro. Ese flujo de administración de productos debe ser lo más eficiente y eficaz posible. Obviamente podemos cometer errores, pero la reacción en la corrección debe ser lo más rápido y transparente, en el momento oportuno. ¿Para qué? Para asegurar que ese retorno de dinero del cliente hacia nuestras áreas financieras o económicas sea la esperada. Si lo hacemos mal, vamos a generar una logística inversa, que en lugar de ganar dinero, voy a tener que devolver el dinero. También existe el flujo de reversa, y esto tiene que ver básicamente con esa logística inversa. Y se da el flujo del cliente a la interna de nuestra compañía. Entonces, independientemente del tamaño de la organización, del tamaño de las cadenas de suministro, del tamaño del área de abastecimiento, debemos tener claro, primero, que la logística es parte de una cadena de suministro. Segundo, que todo
las operaciones, actividades administrativas operativas que nosotros ejecutemos dentro de la cadena de suministro debe ser eficiente para brindar calidad en el producto o servicio y que la rentabilidad del retorno del dinero sea la esperada de acuerdo a nuestro plan financiero. Y que cuando hemos fallado a través de algún error en la cadena o en la producción, tengamos una política de logística inversa, lo cual no es un gasto, sino es posicionar la marca desde un nivel de servicio postventa que nos puede dar una ventaja competitiva. El abastecimiento, la función del abastecimiento de la cadena de suministro. La gestión de abastecimiento es un pilar fundamental en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque representa el mayor porcentaje del gasto de la economía y las finanzas de una compañía. Entonces, la Asociación de la Administración para Cadena y Suministro define un modelo SCORE. Es un modelo que, en otras palabras, a través de estudios, análisis y buenas prácticas, lo define como un proceso de gestión de procesos de la cadena de suministro. O sea, lo que trata de darnos una herramienta estándar, ¿no? Donde evite la variabilidad de las gestiones. En el modelo SCORE tiene 5 etapas. La primera etapa es la planificación. La planificación de todo lo que vamos a ejecutar, administrar, desarrollar, producir dentro de la cadena de suministro. Y esta es una actividad que la debe definir y ejecutar la alta gerencia a través de las políticas. Un segundo, por favor. La segunda etapa es la de abastecer. Es decir, se centra como un pilar fundamental a través de modelos SCORE para la cadena de suministro, el abastecimiento. Un abastecimiento eficiente y oportuno. Un abastecimiento eficaz que cumpla con las políticas de la planificación de abastecimiento y que está amarrado a la calidad del servicio o producto que vamos a vender. La tercera etapa es la de producir o hacer. Es decir, tener una administración del ciclo de operaciones o el ciclo de producción basado en estándar de calidad. Y aquí, cuando hablamos de calidad, involucra el área de abastecimiento. ¿Por qué? Porque el área de abastecimiento dentro de su plan o política debe tener el enfoque de calidad. Calidad en su proceso operativo, calidad en su proceso administrativo, y sumado a ambos dos, debe dar calidad en la gestión de abastecimiento. Entonces, nos deja muy alto. Para luego, a través de la política de distribución, ya entregar el bien o ejecutar el servicio hacia nuestro cliente. Luego de haber entregado a nuestro cliente, una logística inversa, una logística de retorno. Y todo esto debe estar administrado por un ciclo de gerencia o por la máxima autoridad dentro de la cadena de suministro. Entonces, cuando hablamos de cadena de suministro, independientemente del tamaño y de los actores, como hemos visto en la lámina anterior, vimos 4 o 5 actores, debemos tener claro este enfoque SCORE. Planificar, abastecer, fabricar, entregar y desarrollar políticas de retorno. Todo esto, la ejecución de estas tareas de actividades, la vamos a llamar la administración o el gerenciamiento de la cadena de suministro. Y todo esto debe conllevar agregar valor a la organización.
a través de un impacto significativo en el rendimiento financiero. ¿Cómo? Ejecutando un buen servicio, ejecutando una buena evaluación de proveedores, ejecutando una buena negociación, definiendo los mejores términos para nuestras órdenes de compra, definiendo o ejecutando políticas de pago sin comprometer contingencias financieras a la compañía. El ciclo de producción, básicamente, va a recibir lo que nosotros, como grandes suministradores, estamos consiguiendo agregando valor o destruyendo valor. Entonces, nuestro enfoque debe estar basado en agregar valor y que debe reflejarse dentro del estado financiero básico de una compañía, que es el estado de pérdidas y ganancias. Un ejemplo ilustrativo a lo que acabo de mencionar en el slide anterior con respecto a agregar valor desde el punto de vista financiero. Este es un ejemplo ilustrativo donde partimos de ingresos, costos, utilidad bruta, luego utilidad operacional, para obtener un margen de utilidad. En esta columna donde estoy marcando con el puntero, son los datos básicos, o mejor dicho, los datos al mes cero de operaciones. Entonces vamos a crear 3 escenarios. El primer escenario, y estemos atentos por favor, vamos a crear un escenario donde vamos a tener como meta un ahorro del 5%. ¿Ya? Un ahorro del 5%, pero solo en el costo de venta, manteniendo constante los ingresos, los gastos de operación y los gastos financieros. Obviamente que es muy difícil que eso se dé en una compañía. Solo lo estoy mencionando para que el ejemplo de agregar valor a través del área de compras quede claro. Entonces, si yo consigo un ahorro del 5% en los costos de venta o en los costos, gastos de suministros, ¿no? Vemos que la utilidad bruta tiene un aumento de 600.000. La utilidad operacional también refleja 600.000 y la utilidad antes de impuesto también un valor de 600.000. Lo cual me conlleva que al ejecutar solamente un ahorro del 5% en la reducción del costo de adquisición, estoy generando un margen de utilidad del 10%. En el siguiente escenario, manteniendo las mismas variables constantes y teniendo un ahorro del 10%, vemos que la utilidad crece en un 100% más con respecto que cuando consigo un ahorro del 5%. Y en el caso 3, al conseguir un ahorro del 15%, solamente en esta variable, el costo de venta, mi utilidad también se va al 30%. Lo que quiero dejar claro en este slide es que estamos llamados a ser agentes que generen rentabilidad en la compañía. Y este pensamiento, esta proactividad, debe ser desde el momento cero, si es que estamos postulando a un área de abastecimiento, o si es que ya estamos dentro del área de abastecimiento, debe ser un estilo de desarrollo profesional. Debemos pensar, primero, antes de pedir que aumenten las ventas, que reduzcan planilla, que haya una reducción de costos directos e indirectos, lo que está en nuestra cancha es pensar en optimizar el costo de adquisición. Y vemos en este ejemplo teórico
que manteniendo constante los ingresos que vienen por las ventas, los gastos de operación, sin tocar operaciones, producción, y los gastos financieros, que pueden ser a través de apalancamiento financiero, ¿ya? Porque son áreas que no las tenemos bajo control, pero sí tenemos bajo nuestro control los costos de ventas, vamos a ayudar a la compañía a agregar valor desde el punto de vista de la utilidad. En este segundo ejemplo, voy a reforzar lo que acabo de mencionar y ya aterriza más a las realidades que tenemos. Este es un ejemplo ilustrativo tomado del libro de Ronald Ballow, que ya lo he referenciado en la primera clase como bibliografía, ¿no? En el libro titulado Logística y Administración de la Cadena de Suministro, quinta edición. Y este es un ejemplo del principio de apalancamiento. Una gestión de abastecimiento ayuda al apalancamiento a la empresa cuando hace simulación de escenarios de optimización de gastos. En este ejemplo, vamos a partir de un escenario actual. Imaginemos que esta es nuestra empresa al día de hoy, que este es un estado de resultados simplificado, donde simplemente nuestra área contable, financiera en reunión de gerencia o de comité, o a través de las otras jefaturas, nos indica que al día de hoy tenemos un ingreso por venta de 100.000, pero tenemos un gasto por bienes y servicios de 60.000, tenemos una carga de planilla de 10.000, tenemos gastos indirectos de 25.000, los cuales, al ser suma y resta, nos da una utilidad antes de impuesto de 5.000. Entonces, con esta información base, vamos a hacer simulaciones involucrando a las áreas de ventas y marketing. Y vamos a asumir que ellos podrían ayudarnos, hay que estar atentos para entender el ejemplo, que ellos podrían ayudarnos si lo forzamos a que el volumen de ventas aumente un 10%, ¿no? Y a la vez que el precio también vaya a un 5%. Luego, fijamos otro escenario donde el área de operaciones y recursos humanos podrían ayudar a la empresa, ¿ya? Con una reducción del 50% de lo que es mano de obra y salarios. Aquí conversamos con el área de operaciones y producción y pedimos que reduzcan sus gastos indirectos de adquisición en un 20%. Y aquí nos involucramos nosotros. También decimos compras, a ver, hagamos una simulación del 8%. Entonces, partiendo de una situación actual, simulando estos escenarios, vamos a empezar a decir uno por uno y hay que estar atentos para ver cuál es la conclusión y cuál es el impacto. Primero con ventas. Obviamente que aumentar las ventas no depende directamente de nosotros, depende del mercado y de la competencia. Pero al aumentar las ventas va a implicar que tenga un mayor gasto en la adquisición de bienes, va a implicar que aumente planilla, porque de repente voy a aumentar la producción a 3 turnos, voy a aumentar el número de empleados, ¿ya? Y acá en este escenario no puede hacer nada venta si no va con un gasto indirecto de 25. Entonces vemos que si logramos aumentar las ventas de un 17% manteniendo constante los gastos indirectos, pasamos a una utilidad de 10.000. Entonces aquí se cumple. Pero vemos que este es un escenario poco probable. Sabemos que al aumentar las ventas tendríamos que estar atendiendo demandas, ¿no? Que van a implicar primero, de repente, mayor inversión en activo fijo, mayor inversión en planillas. Entonces, si bien es cierto, aumentamos un 17% y lo logramos,
Pero vamos a ver si pasamos a una posición de aumentar, de no ir con este aumento de venta del 17%, sino aumentar el precio a un 5%, ¿ya? Manteniendo constante estas tres variables, bienes, mano de obra y gastos indirectos. Si yo aumento en un 5%, paso de una posición de 100.000 a 105.000. También logro el objetivo. Pero la pregunta que debemos hacer ¿es fácil en entornos competitivos, donde hay mucha competencia, donde hay libre mercado, donde las exigencias también del cliente es obtener un buen bien o servicio a un bajo costo? Entonces, sería una estrategia a revisar o a discutir, que también involucra actores que no están directamente bajo nuestro control. Ahora, veamos si aplicamos la estrategia de planilla, manteniendo constante los demás valores. O sea, bajar una planilla de 10.000 a 5.000, esto significa un caos en la compañía. O sea, implicaría pedir que despidan a toda la gente, que se vayan las personas que tienen el know-how de las operaciones, nuestro nivel de seguridad operacional bajaría, estaríamos en riesgo, y sabemos que conseguir personal calificado tiene un tiempo para conseguirlo y también tiene un tiempo de una curva de aprendizaje para que su labor sea aceptable en el desarrollo de las operaciones. Esto tampoco sería una buena estrategia. Los gastos indirectos son aquellos que están relacionados al core del negocio, pero que no influyen directamente en las materias primas, en los insumos, que van directamente en el bien. O si es un servicio, no son los factores cualitativos directos que van a hacer que ese servicio sea exitoso en el momento de entrega. Entonces, si pedimos bajar al área de operaciones, pasar de 25.000 a 20.000, también lo logramos. Pero la pregunta es, ¿nosotros manejamos las variables o los costos de producción? No, no lo manejamos. Entonces, para que ir dejando claro, estos tres escenarios, en este ejemplo, se ilustran, pero lo que nos quiere dar a entender es que sí se puede lograr, pero no está dentro del alcance de un área de abastecimiento. Con esta reflexión nos invita a que nosotros como área de abastecimiento fijemos ese porcentaje, que en este ejemplo es 8, de acuerdo a los planes de cada empresa deberían fijarse esos porcentajes, pero en este caso, miren, simplemente nosotros tomando o fijando nuestra labor eficiente, eficaz para rentabilizar a la empresa, solo tomando una mejor gestión de abastecimiento, pasando de 60.000 a 55.000, sin meterme en ventas, sin meterme en planillas, ni en operaciones, logro el mismo resultado que al querer implementar estrategias que no están bajo mi control. Logro el mismo resultado. Entonces, aquí la conclusión es que nosotros como área de abastecimiento estamos llamados, y debe ser nuestra estrategia laboral, de ayudar a la compañía, de fortalecerse y de ser rentable. Entonces, como conclusión, reduciendo un 8% el costo de bienes y servicios adquiridos, duplicamos la utilidad. Claro, pasamos de 5.000 a 10.000. Esto equivale a una reducción de 20% de gastos indirectos. Es decir, solo centrándome en mejorar mis costos de adquisición, sin forzar que bajen los gastos indirectos, he conseguido el mismo margen de utilidad. Y una de 50% de mano de obra. ¿Por qué?
Porque aquí en mano de obra, para yo obtener 10.000, tengo que bajar la planilla de 10 a 5. Entonces, de 10 a 5 son 5.000. Y es lo mismo que refleja acá la utilidad. Entonces, para terminar en esta diapositiva, el resumen es, primero, debemos optimizar lo que está bajo nuestro control. Y una gestión estratégica de abastecimiento nos va a forzar a que nuestra tarea sea de optimización. Les invito a que revisen la biografía de este libro. En la sexta sesión voy a compartir con los que lleguen hasta esa sesión este libro en versión digital, para que puedan fortalecer aún más lo que se explica en estas sesiones. ¿Qué beneficios tiene la gestión estratégica de abastecimiento? Entonces, hasta aquí, hagamos un resumen rápido. Hemos visto cómo se involucra la gestión de abastecimiento en la cadena de suministro. Hemos detallado una vez más, reforzando la primera sesión, qué es una cadena de suministro, ¿no? Y también hemos visto que nuestra gestión debe agregar valor. ¿Y dónde nos medimos? Nos medimos con el presupuesto de compras o con la otra herramienta de un estado de pérdidas y ganancias simplificado. ¿Cuál es el beneficio de ejecutar una gestión estratégica de abastecimiento? El beneficio que vamos a obtener es, y debe ser el objetivo, es la reducción del costo total al ejecutar una compra eficiente. ¿Cuándo es una compra eficiente? Una compra eficiente es cuando cumple con los parámetros de precio, calidad, cantidad y otros factores que de acuerdo a la naturaleza o la categoría del suministro vamos a definir. Si estoy ejecutando una gestión de abastecimiento y no estoy obteniendo una reducción en el costo total, entonces no es beneficio. Y peor aún, no soy estratégico. El segundo beneficio es disminuir el riesgo de desabastecimiento de bienes y servicios. En este segundo beneficio, lo que nos corresponde ejecutar es tener un buen análisis del mercado de proveedores, tener una buena selección y confiabilidad. Repito, confiabilidad de proveedores, para evitar que en un momento disruptivo, que por variables externas el mercado de proveedores se vea afectado, no tenga un riesgo de desabastecimiento que pueda perjudicar el proceso de producción, de comercialización, y que en lugar de ser una área que dé soporte, sea una área que genere los problemas. Entonces, una gestión estratégica, chicos, repito, va más allá de la rueda operativa del ciclo de abastecimiento. Con estos dos beneficios, el campo o el alcance que debemos tener nosotros claro en nuestra gestión es muy amplio. Es muy amplio. El tercer beneficio debe estar centrado en mejorar la calidad de bienes y servicios. Para poder ayudar mejorando la calidad de bienes y servicios, primero debemos tener claro la calidad técnica y también la calidad de información que nos brinda nuestro usuario o nuestros proveedores. Porque recuerden que nosotros estamos en medio de ellos dos y que por un lado recibimos los requerimientos y por otro lado la cotización que responde a ese requerimiento. Entonces debemos tener un enfoque de calidad. Solo teniendo un enfoque de calidad vamos a ser estratégicos. O sea, tenemos que salir de esa rueda operativa, de esa rutina de simplemente comprar para cumplir esas condiciones técnicas, pero no miramos más allá. Eso es transaccional. Debemos generar mayor ventaja competitiva.
para generar ventaja competitiva, debemos tener la capacidad en ejecutar procesos de búsqueda de proveedores confiables, procesos de homologación y certificaciones internas de proveedores. Debemos tener una política de precios, porque el precio es un valor importante dentro de este ciclo de abastecimiento, pero no es el que determina la competitividad del ciclo de suministro. Si yo no tengo estos aspectos básicos, no voy a poder ser competitivo. Somos competitivos a medida que tenemos alternativas desarrolladas. No vamos a esperar que se dé el problema para recién salir a buscar y ser competitivos. Ser competitivo es saber responder a un ambiente disruptor o a la incertidumbre. 5. Potenciar constantes de innovación. Estamos llamados a crear alianzas con nuestros proveedores para poder desarrollar productos sustitutos, productos alternativos, productos con mejores cualidades técnicas, ¿no?, que ayuden a nuestra área de operaciones, producción o comercialización. Esto nos invita a que vayamos más allá de la rutina de las categorías de productos que compremos. Por ejemplo, si yo hoy día estoy comprando un bien, ¿no?, que tiene la característica de asegurar hermeticidad y durabilidad cuando es usado dentro del proceso de planta, debería preocuparme por que esa durabilidad sea mayor en el uso de mi planta. Podría generar una alianza con mi proveedor para de repente ver mejores condiciones de calidad. Como por ejemplo, si es una pieza de metal, mejorar el grado del acero, de esa aleación, de repente colocarle un recubrimiento. Eso es ser innovador, pero que eso debe ayudar a nuestra área de abastecimiento. Generar mayor valor agregado a la empresa. Desde el punto de vista de la gestión de abastecimiento, sí, solo sí vamos a generar valor si desarrollamos innovación y si vemos desde un enfoque de alianza en el mediano y en el largo plazo a nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque nuestros proveedores no los podemos mirar simplemente como una empresa o una persona natural que simplemente me va a abastecer en el momento que lo necesito. No, debemos ir más allá. La única forma de tener fidelizado a los proveedores es generando y creando confianza. Y como lo mencioné en la primera sesión, a través de información transparente y de condiciones y términos dentro de la gestión de abastecimiento, win to win, o ganar, ganar. Es la única forma, señores. ¿Por qué es tan importante la gestión de abastecimiento? Es muy importante, primero, porque enfrentamos a la globalización. La globalización sabemos que es un enfoque no de ahora, sino ya de décadas atrás, ¿no? Que a través de la globalización se generaron o se inició las economías de escala, ¿no?, que podrían en un momento generar entornos de incertidumbre, de disrupción, ¿no? Se abrieron las fronteras, ya no había fronteras físicas, sino simplemente el comercio internacional ganó mayor terreno, ¿no? También las políticas de Estado, ¿no?, las políticas monetarias. Entonces, también de manera directa, si es que estamos
gestionando una cadena de abastecimiento internacional o una nacional, dependiendo del entorno, nos vamos a ver afectados por los aspectos de la globalización. Entonces, un área de abastecimiento es importante porque enfrenta un enfoque de globalización. Las políticas internas de la compañía, las políticas nacionales de gobierno, las políticas del intercambio internacional, que a veces se convierten en restricciones para importar un suministro, un bien, o de repente para celebrar contratos. Entonces miren todos estos aspectos que como profesionales de abastecimiento debemos tener en cuenta al momento de gestionar. La volatilidad de los mercados, la volatilidad de las economías. Sabemos que en el mundo globalizado, mayormente hay una o dos monedas que rigen el comercio internacional. Y lo pongo como ejemplo, el tipo de cambio de dólar. Nos afecta como área de abastecimiento, porque implica de estar primero informados sobre el mercado internacional, sobre la bolsa de valores y también sobre los precios de los principales commodities. La volatilidad también del cambio climático. Pongo como ejemplo ahora lo que ha sucedido en el Canal de Panamá. Un factor climatológico incontrolable, pero que afecta a un área de abastecimiento de la cadena de suministro. Entonces tenemos que estar preparados también de ese punto de vista. Debemos tener planes de contingencia. Por eso que este curso, junto al instituto, se ha diseñado para tener un enfoque más allá de la rueda operativa. Todas estas tres variables anteriores convierten un entorno disruptor, donde hacen que el área de abastecimiento sea muy dinámico. Y muy dinámico, ¿por qué? Por N variables. La primera, comercio internacional. Segundo, economías emergentes, economías en desarrollo, ¿no? Hasta también mencionar el tema del monopolio de los mercados, que sabemos que debajo de ellos se mueve a través de esta enfermedad mundial que es la corrupción. También debemos enfrentar ese desafío. Las tecnologías. La tecnología es una de las variables que a veces nos ayuda y también a veces nos complica la gestión, ¿no? Sabemos que es una variable que día a día cambia, que es incontrolable y que está en auge y en pleno desarrollo. La velocidad de desarrollo es increíble en las tecnologías. Y en el área de abastecimiento, directamente está relacionada a la información de mercados, información en tiempo real. Que no podría tomar una decisión de una compra internacional si a través de los medios de información y la tecnología que utilice para obtener esa información esté atrasada o esté desfasado. Entonces también es un entorno que debemos tener muy en cuenta. Países emergentes. Los países emergentes afectan los ciclos de abastecimiento y están relacionados directamente a la calidad y a los costos de los productos. Hay países donde las grandes marcas o los grandes fabricantes patentan su marca, hay instalación de plantas, hay inversión de activos, o simplemente tercerizan a través del outsourcing empresarial su producción. Eso es por un lado. Y por otro lado, también afectan la variable del costo de mano de obra. Por ejemplo, en los países asiáticos, sabemos que producir, operar en esos países, la mano de obra es más barata que otros países. Entonces, miren todas estas variables que nosotros como profesionales de abastecimiento debemos tener en cuenta. Y también entender las cotizaciones que recibimos, entender las negociaciones. Imagínense llevar a una mesa de negociación un punto de negociación neurálgico donde no tengamos presente estas variables. Si no va bien,
es porque de repente fue nuestro día de suerte. O de repente no va bien, salimos y vimos que hemos fallado, que hemos podido obtener un mayor beneficio, pero por no estar informados, hemos fallado. Y todo esto pues nos hace que nos desarrollemos en un ambiente de incertidumbre, lo cual para eso debemos estar preparados. No debemos tener miedo a este reto. Yo creo que la mejor arma en tiempos actuales es la información, la preparación y la toma de decisiones. Con eso vamos a minimizar y vamos a fortalecer al área de abastecimiento como un área importante dentro del ciclo de suministro. Hasta aquí tenemos el siguiente resumen. La gestión de compra y abastecimiento ocupan una parte importante en las organizaciones. Lo hemos visto. En la segunda slide vimos lo que es logística y vimos lo que es cadena de suministro. Ya que por lo general el valor de adquisición de los bienes y servicios representan entre el 40 y el 70% del valor del producto o servicio final que se ofrece a los clientes. Es decir, manejamos las finanzas de la empresa y también somos responsables de ese costo que luego se convierte en precio que termina pagando nuestro cliente, ya sea para consumo o ya sea para su ciclo de producción, dependiendo en qué core de negocio nos encontremos. O sea, tenemos dos lados. Y eso nos debe conllevar a reforzar nuestro desempeño proactivo en la optimización de los suministros. Las reducciones del valor del costo total de adquisición pueden tener un mayor impacto en las utilidades que mejoras similares en otra área de costo de venta. Esto es un resumen de esos dos slides donde mostré un cuadro financiero simplificado, ¿no? Y esta reducción, esta comparación, técnicamente es el principio del apalancamiento desde un punto de vista de la gestión de suministro. O sea, cómo apalancamos a la compañía. Cómo disminuimos ese costo de adquisición para que la empresa pueda tener mejor liquidez, pueda cumplir con las obligaciones del corto, mediano y largo plazo desde una función eficiente de abastecimiento. Entonces, ser eficiente y eficaz nos debe conllevar a ejecutar el principio de apalancamiento. Algunos de los beneficios de una gestión estratégica de abastecimiento son disminuir el costo total de adquisición. Lo que este párrafo nos da a entender, no estamos diciendo el costo de adquisición de la materia prima, del repuesto, del insumo. No, se refiere al costo total. Entonces, aquí voy a hacer la primera pregunta. El señor Edgar, buenas noches. ¿Podría aperturar, por favor, su micrófono? Edgar. Bueno, algún voluntario, por favor. Algún voluntario que pueda aperturar su micrófono, por favor. Adelante, Arlene Yáñez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál era la pregunta? Sí, gracias por su participación voluntaria.
Me queda claro que usted es una buena profesional en un ambiente disruptor. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el costo unitario de adquisición y el costo total de adquisición? El costo unitario y el costo total. Correcto. Teniendo como premisa que nos invita nuestra gestión a disminuir el costo total de adquisición. O sea, no nos está indicando disminuir el costo unitario desde el punto de Claro, vista de abastecimiento. el costo unitario tengo entendido que va más para la parte de como producto en sí, mientras que el costo total podría llamarse la parte de abastecimiento, como usted dice, ¿no? Que va en colectivo, que ve otros tipos de costos y gastos. Excelente, excelente. Invito a nuestro coordinador que la señorita que acaba de participar tenga un beneficio, un punto adicional dentro del sorteo. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Sí, tal cual, tal cual. O sea, el precio o el costo unitario es básicamente el valor que tiene ese suministro de esa mercadería física. Por ejemplo, un motor de 2 HP, su costo unitario es 500.000. Pero cuando he colocado la orden de compra, hay algunas condiciones, por ejemplo, que el proveedor me indica que debo pasarlo a recoger. Que tengo dos opciones, o yo paso a recoger o él lo entregue en mi almacén. Si yo paso a recoger, ese servicio de transporte me cuesta 10.000. Entonces, hasta ahí, ese suministro vale 500 más 10, son 510.000. Pero otro proveedor me indica que vale también 500. Hasta ahí, las dos propuestas, el mismo precio. Pero me indica que él, dentro de ese costo, él a costo propio lo entregue en mi almacén. Entonces esa operación me vale 500.000 contra una de 510.000. En este ejemplo ambos valen 500, pero la diferencia para tomar una decisión con respecto al costo total es el factor flete. Y así como este ejemplo puede haber otros. De repente, un proveedor, de acuerdo a la naturaleza del bien, me entrega con un embalaje de una calidad media, contra otro que me entrega con una calidad de embalaje alta. Uno me entrega sin parihuela, otro me entrega en piso. Entonces, todos esos factores debemos tenerlos claros en este ejemplo. Hay muchos factores. Yo estoy poniendo como ejemplo esto que es más práctico y simple. Y esto es a lo que se refiere el costo total de adquisición. Estoy totalmente de acuerdo con la participación de su compañero. Otro beneficio es minimizar el riesgo de desabastecimiento. En otras palabras, debemos asegurar que nuestro proceso no rompa el ciclo continuo o ese flujo de suministro. ¿Y cómo lo logramos? Teniendo información del mercado de proveedores, seleccionando a través de un proceso de homologación y certificación a los proveedores. ¿Tengo que hacer todo eso en cualquier tamaño de compañía? No. De acuerdo al entorno donde nos encontramos, debemos desarrollar. Pero sí debemos mirarlo como un aspecto de la mejora continua. Recuerden que la mejora continua es aplicar el ciclo PHVA a un proceso crítico. Tampoco lo vamos a estar implementando en actividades o tareas que no agregan valor, que son complementarias. Entonces, de esa manera, minimizamos el riesgo. Mejorar la calidad de los suministros y servicios, obviamente es a través de la información que recibimos de la interna y la que nos muestra el mercado de los proveedores.
generar ventaja competitiva a través de alianzas con nuestros proveedores. Listo. Hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa y lo voy a invitar al señor Guillermo Lazo Pancorbo, que está en sala. Que tenga la amabilidad, por favor, de aperturar su micro. Los invito a que participen, a que hagamos dinámica esta sesión, que no sea un monólogo, y estamos aquí para aprender ambas partes. Señor Guillermo Lazo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Por coincidencia, le pido por segunda vez su participación, creo, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Guillermo, compártenos hasta el desarrollo de este slide en esta sesión, ¿qué es lo nuevo o qué es lo que está reforzando con conocimiento usted como profesional en abastecimiento? Oh, por favor, escuché un poco de ruido. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, que nos compartas qué es lo que hasta te estás llevando como un concepto o una herramienta nueva, o qué es lo que estás fortaleciendo y que te va a ayudar a un mejor desempeño laboral. Ok. En primer lugar, sería poder entender muy bien en qué consiste la estrategia de abastecimientos y lo que conlleva, ¿no?, a ciertos beneficios que no solamente es para el área, sino para la empresa, para la compañía, como la reducción de costos, la minimización de ese abastecimiento, generar ventaja competitiva y las estrategias como crear alianzas con el cliente, ¿no? Perdón, con los proveedores, ya que lo que se quiere lograr es una fidelización, ¿no? Y no buscar problemas en poder generar una orden de compra hacia el proveedor. Y a la vez también buscar más opciones como sustitutorios que puedan ayudar a la de producción o nuestra área. Muy bien. Gracias, Guillermo. Muy amable. Sí, creo que lo que Guillermo resume es que está teniendo más en cuenta pasar de un enfoque operativo transaccional a romper ese paradigma, ¿no? En que debemos centrarnos y ir más allá que ello, es desarrollar un enfoque estratégico, y lo acaba de mencionar, ¿no? Lo indicó, minimizar el costo total, desarrollar ventajas competitivas, buscar suministros sustitutos y otros que ha mencionado. Te felicito, Guillermo. Bueno, pasamos a tener en cuenta cuando estamos frente a una compra directa y a una compra indirecta. Básicamente, existen estos dos tipos, no hay más. ¿Ya? Eso como primer concepto. Compra directa y compra indirecta. Vamos a ver cuál es el enfoque de cada uno de ellos y en qué son similares y en qué no son similares. Esto porque es muy importante tenerlo claro, señores, de abastecimiento. Porque de acuerdo a la clasificación o a la identificación, debemos centrar nuestro esfuerzo laboral y la optimización de nuestro flujo de suministro. Lo vuelvo a repetir. Esto nos va a ayudar para discernir a través del 80-20 de Pareto cuáles son las operaciones de suministro donde me debo centrar para agregar valor, para mostrar un mejor desempeño y también para generar mayores utilidades. Las compras directas son aquellas que están relacionadas directamente con los productos o servicios que se producen en la empresa, como por ejemplo, y es muy frecuente, son las materias primas y los insumos. Pongo un ejemplo,
Estoy en el negocio de la fabricación de ladrillos. Entonces mi plan de producción exige que debo comprar arena, cemento y quizás otro suministro importante que va en la producción. Entonces, y por otro lado, mi área de ventas necesita también un requerimiento donde yo pueda y debo comprarle papel bond, útiles de limpieza y lapiceros. En ambos negocios o en ambas empresas tengo dos categorías o naturaleza de bienes. Entonces, la primera que mencioné, que era la arena, el cemento, y otro componente importante son compras directas. ¿Por qué? Porque están relacionados directamente a mi producto, directamente, desde inicio como materia prima hasta cuando yo ya he producido, fabricado el ladrillo. Obviamente, el estado físico va a cambiar. Primero va a estar en mezcla y al término va a estar ya con un producto terminado. Y en ese mismo negocio, la compra de los útiles de oficina, limpieza, vienen a ser indirectos. ¿Por qué? Porque son suministros necesarios para mantener la operación en el día a día. ¿Cuál es más importante? ¿En cuál me debo centrar? ¿Dónde debo hacer mi mejor esfuerzo de optimizar, de hacer un mejor seguimiento, un mejor análisis? Obviamente, en este ejemplo, en la compra directa. La otra no es importante, sí es importante, pero la primera es más crítica. Es donde está la mayor cantidad de valor de adquisición. No es lo mismo comprar arena, 15 bolquetes de 15 cubos, que salir y comprar una caja de papel A4. Otra característica de la compra directa, generalmente se compran en grandes cantidades y baja frecuencia, lo cual lo convierte en una compra estratégica. Pongo el mismo ejemplo. Todos los días, de acuerdo, o toda la semana, de acuerdo al plan de producción, mi área de abastecimiento no va a estar ejecutando selección, cotización, orden de compra. No. ¿Por qué? Porque basta una o dos negociaciones en grandes cantidades o gran volumen que haya negociado y basta. Ese proceso hace que sea de baja frecuencia. Y esto mucho pasa en las compras de materias primas, en las compras de commodity, si es un comercio internacional, ¿no? En lo que son insumos principales, que van desde un inicio hasta el fin del proceso de producción. ¿Y por qué es estratégica? Porque por la naturaleza de la utilización del consumo dentro de un ciclo de producción o comercialización, sin ese suministro voy a causar rotura del proceso. Imagínense esa ladrillera teniendo todo listo pero no tiene arena. ¿Vamos a poder producir? No, obviamente. Versus una que es indirecta, que generalmente se compran en pequeñas cantidades y con frecuencia media o alta. Son compras más tácticas. Tomo, por ejemplo, el papel A4. No voy a comprar un camión de 30 toneladas o de 30 metros cúbicos de papel. Voy a comprar máximo una o caja y media. Todos los días no voy a salir a comprar. Lo que hace pues que compre en pequeña cantidad, la frecuencia media o alta. ¿Y por qué es una compra táctica? ¿Por qué? Porque se da la necesidad y me movilizo inmediatamente a comprar.
O sea, no es una compra spot, que vamos a verlo más adelante. Es una compra netamente operativa. No hay mucho que pensar, porque el volumen es pequeño. O sea, como un profesional de abastecimiento, tengo el requerimiento de una caja, caja y media, no voy a comenzar a pedir 3, 4 cotizaciones, o sea, voy a burocratizar el proceso. Simplemente de acuerdo a la información que tengo del mercado, y ya debo tenerla desarrollada, ¿no? Para el momento que se dé la necesidad, simplemente es activar la compra, o por caja chica, o por orden de compra a través de tesorería. Otra característica de la compra directa es que representa un alto porcentaje de los costos de la empresa. Son de alta prioridad y menor cantidad de proveedores. Obviamente, comprar materia prima e insumos, el costo de adquisición, si tomo como ejemplo el costo unitario, es fuerte, es representativo. ¿Y por qué son de alta prioridad? Porque ahí se concentra el mayor gasto, el mayor costo. Entonces es mi prioridad, estar enfocado, ¿no? Y menor cantidad de proveedores, porque quizás, de acuerdo a la industria donde me encuentre, voy a tener que buscar y seleccionar proveedores especializados. Por ejemplo, pongo el caso de la industria del cemento. El cemento tiene varios tipos, de acuerdo a la naturaleza y uso de la obra o del terreno donde se va a usar. Por ejemplo, el cemento tipo 1CO utiliza diatomita y se compra en grandes volumen. Es alta prioridad porque sin esto no puedo producir. Y los proveedores de diatomita son pocos. Son pocos. Entonces, cuadra claramente este ejemplo dentro de una compra directa. Versus, tomando este otro ejemplo de esta misma industria cementera, una compra indirecta de mayor cantidad de proveedores, menor gasto promedio por proveedor. Por ejemplo, a esta industria, de acuerdo a su reglamento de seguridad y salud en el trabajo, debo brindar, y es mi obligación, entregar EPPs. Sabemos que los EPP se compran en mayor cantidad. Hay N proveedores. Y el gasto promedio por proveedor es menor. ¿Por qué gasto promedio por proveedor menor? Porque el mercado no solo me brinda un proveedor, sino me brinda varios. De tal manera que estratégicamente puedo tomar una decisión de seleccionar a 3 o a 4 proveedores de EPPs, lanzarle la oferta y quedarme con el que es más competitivo en tiempo, precio y calidad. Y con esa estrategia lo que estoy haciendo, el gasto total, repartiéndolo en esos 4. A eso se refiere menor gasto promedio por proveedor. Pero ojo, esa es una compra indirecta, donde cumpla la característica que el bien a suministrar o servicio, hay muchos proveedores. Una compra directa tiene mayor foco, control y adherencia a las políticas y canales establecidos. Obviamente, la alta gerencia y las políticas de abastecimiento van a estar enfocados en un alto control. Y estas operaciones deben estar ceñidas obligatoriamente y de manera transparente a las políticas y a los canales establecidos que se definan en ese ciclo de suministro. Tomo nuevamente el ejemplo de comprar diatomita para la industria cementera, donde el uso y el consumo es diario, de acuerdo a un plan de producción y a un plan de demanda de clientes. Clientes locales, clientes de tipo que van directamente a consumo, o clientes que compran para utilizarlo dentro de su proceso, como por ejemplo, las empresas de obras civiles. Compran el cemento no directamente para ellos, sino para utilizarlo en una obra. Entonces, este tipo de compra o suministro requiere mucho control. Y todos estamos enfocados en cómo se está moviendo la aguja en esos gastos. Versus de repente otro que es de menor control, mayor gasto no administrado fuera de cumplimiento, o fuera de los canales y políticas establecidas.
Tomo nuevamente como ejemplo aquí donde estoy moviendo el cursor, la caja de papel A4. Más estamos centrados en cómo se está suministrando la materia prima y quizás un control menor a los útiles de oficina, que al no cumplir ese foco de atención, a la larga puede también centrarse en una puerta por donde el dinero de la compañía esté fugando. ¿Por qué? Porque está fuera de los cumplimientos de los canales y políticas establecidas. Entonces, dejo claro en este ejemplo que acabo de mencionar que nosotros, como profesionales de abastecimiento, debemos ser integrales. Y ser integral es mirar bien las compras directas que representan en el Pareto el 80-20, sin descuidar las compras indirectas. Luego de tener claro lo que es compras directas e indirectas, es importante hablar sobre las categorías y taxonomía de gasto. ¿Qué son las categorías de gastos y por qué usarlas? Los que estamos insertados en el mundo laboral, sabremos que desde el momento que se coloca la orden de compra, esta está direccionada a un centro de costo, directamente, ¿no? Directamente cuando uno compra, ese gasto está direccionado a un área usuaria y esa operación está siendo registrada a un centro de costo desde el punto de vista contable. Entonces, ¿para qué debemos tener en cuenta nosotros este aspecto? ¿Es importante o no es importante? Obviamente que sí es importante, porque cuando nos presenten el estado financiero, los costos de ventas, podríamos pedir al área contable que ese valor que está como total lo digregue para nosotros saber en qué rubro está concentrado el mayor gasto y considerando esa parte, poder optimizar ese gasto. Entonces, ¿qué son las categorías de gasto? Una categoría es la agrupación lógica de elementos de gastos, servicios, materiales similares. Por ejemplo, logística, que es un área funcional, podría considerarse una categoría que cubre los gastos de las áreas de compras, de transporte, de almacén y distribución. Entonces, en las organizaciones, mayormente, las categorías de gasto toman como referencia las áreas funcionales o los procesos. En este ejemplo, para que se entienda, he considerado logística. Logística cubre o tiene el alcance en compras, transporte, almacén y distribución. Entonces, teniendo una disgregación de costos, por ejemplo, en el área logística, el gasto o el costo que voy a incurrir en compras, en transporte, almacén y distribución a través de las operaciones de suministro, esto nos va a permitir tener una contabilidad de costos clara y rigurosa. Recuerden que en los ciclos de operación y comercialización debemos entender y debemos estar preparados para entender la contabilidad de costos, porque es donde se refleja el desempeño medido en términos de gasto, y debemos entenderla para saber por dónde vamos a planificar una optimización. Si yo no categorizo, imagínense, si no categorizo mis gastos y todo se va a una bolsa, sería difícil hacer un análisis, tanto financiero, contable o de gasto logístico. Entonces, por eso que las compañías categorizan los gastos, para tener clara la contabilidad de costos. Y es la única manera de tener una visión estructurada de los gastos de nuestro negocio, que nos va a ayudar a optimizar. Repito, ¿por qué? Porque todos los gastos van a estar clasificados por área funcional, por procesos, de acuerdo a la naturaleza
de que la gerencia de contabilidad o finanzas o administración lo haya determinado, ¿no? Que son rutas ya que no están bajo nuestro control, pero sí es importante tener un curso sobre contabilidad de estado y análisis de estados financieros para poder entender. Aquí, en esta imagen, voy a resumir estos tres enunciados. Las categorías de la digregación de costos, de gastos o de centro de costos, en este ejemplo tiene 3 niveles. Y este ejemplo ilustrativo ha sido diseñado considerando por área funcional. Entonces, el área funcional aquí, o la mayor jerarquía, es el área funcional logística. En esta área logística se dan gastos. Pero el área logística, imagínense si yo todas las órdenes de compra que mi área logística necesita, inmobiliario, equipo, capacitación, infraestructura, mejoras, útiles, EPP, lo cargo como logística. Finalmente me va a arrojar un valor, pero no voy a poder digregar qué subnivel que está dentro del área logística me está generando mayor gasto. Entonces, logística, en este ejemplo lo hemos abierto en el área de compras, en el área de transporte, en el área de almacén, en el área de distribución, considerando un ejemplo desde un punto de vista de un área administrativa, porque logística es un área de soporte. Entonces, hasta aquí tengo claro que el gasto se va al área logística a un subnivel del área de compras. Pero en el área de compras hay N necesidades. En este ejemplo he considerado que voy a tener necesidad de implementación de mobiliario, de equipos y de capacitación. Este vendría a ser el tercer nivel dentro de esta categoría de gasto. En las empresas lo que hacen es por procesos. Por ejemplo, tomando como ejemplo la industria del cemento, el macroproceso es la fabricación de cemento. Pero ese proceso tiene el área de recepción de materia prima, tiene el área de molinos, tiene el área de hornos, tiene el área de clinker, tiene el área de productos terminados y tiene el área de distribución. Imagínense que todas las compras se carguen a un solo centro de costo. Ya sería un caos, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo en un proceso de producción versus un proceso administrativo. La pregunta es, ¿cuántos niveles puedo abrir o debo pedir que me expliquen en las categorías? La respuesta es, depende de la estructura de costos o de la contabilidad de costos que han definido para la empresa. ¿Puede ser 2? Mínimo sí. 3 máximo, depende. Hasta dónde se quiere mirar el costo. Entonces, hasta ahí es la categoría. Así categorizamos y debemos entender los gastos. ¿Qué tiene que ver esto con el área de abastecimiento? Tiene que ver mucho desde el punto de vista estratégico, más no operacional. Porque cuando es operacional simplemente recibimos, cotizamos, suministramos, pagamos y nos olvidamos. Pero si queremos dar un desempeño mayor desde un punto de vista estratégico, debemos tener claro la metodología de la categorización del gasto, para luego entender los gastos generales de la compañía por rubros, o por área funcional o por proceso. Ojo que esto no tiene nada que ver con el costeo por actividad, que eso es otra cosa, es otra historia. Entonces, para complementar y entender categoría de gasto, ¿qué es la taxonomía de gastos? La taxonomía de gasto es la forma que una organización en su proceso de adquisiciones clasifica los gastos en jerarquía. Una forma de ver las categorías de gastos es como un árbol, con muchas ramas para diferentes niveles o categorías. En esta imagen, lo que nos ilustra es que estas ramas gruesas son los procesos o las áreas funcionales, ¿no? Y que estas
hojas en verde es el subnivel que corresponde a esta categoría de gasto dentro de todo este macroproceso. O sea, nos ilustra esta parte, esto que estoy moviendo el cursor. Eso es lo que nos ilustra ese árbol. Entonces, cuando pensemos en cómo identificar dónde está el problema de los costos de adquisición y dónde, a qué actividad de adquisición debo poner el foco en optimización, pensemos en el árbol de gasto. Ok. Dentro de la gestión de abastecimiento estratégico, ¿ya? Existe el macroproceso que es el abastecimiento a pago. Aquí lo voy a pasar quizá de manera rápida, pero en una de las sesiones vamos a hablar de cada uno de estos elementos o aspectos. El macroproceso de abastecimiento consiste en el abastecimiento pago o el source to pay, ¿no? O lo van a encontrar como S2P. ¿Qué significa? Esta es una de las estrategias que se da en el ciclo de abastecimiento y que en el lado izquierdo es una forma estratégica de abastecimiento bajo contrato. Es una forma estratégica. ¿Por qué es estratégica? ¿Por qué no es operativa? Porque tiene elementos como en el análisis de la demanda. Tiene un análisis de categoría del bien o servicio a suministrar. Y tiene un análisis de mercado. Entonces, hasta aquí nos preguntamos, estos tres aspectos, cuando nosotros hacemos la rueda operativa del ciclo de compras, ¿estamos involucrados en hacerlo? No. Y obviamente que no, algunos sí, pero mayormente no. Cuando recibimos un requerimiento, actuamos en automático. Pero esta es una de las formas estratégicas del proceso de abastecimiento, porque vamos a definir la estrategia, vamos a definir los eventos. Eventos, entiéndase por el número de pasos que debo cumplir en el abastecimiento. Tiene un aspecto de negociación y un monitoreo de todos los demás aspectos anteriores. Contra el que es compra-pago o el procure to pay. Esto es lo que básicamente nosotros hacemos. Entonces, hasta aquí, por favor, voy a aclarar. Todo lo que está en celeste corresponde a las actividades para un abastecimiento estratégico, un abastecimiento a contrato, que lo vamos a ver a detalle. ¿Cuándo ejecutamos un abastecimiento a contrato? Y lo que está amarillo es la rueda operativa, que parte de una solicitud, una SOLPE, que pasa por un nivel de aprobaciones por jerarquía de acuerdo a monto, para luego de ello colocar la orden de compra, seguimiento a la recepción o a una devolución, y cerramos con el registro, el seguimiento del registro de factura para un pago. La pregunta es, y con total transparencia, ¿actualmente en cuál nos ubicamos? ¿O en cuál nos desempeñamos? ¿En un abastecimiento a contrato o un abastecimiento compra-pago? O sea, compro y pago, no hay más. Recuerden que un abastecimiento a contrato primero demanda información, análisis y una toma de decisiones y una administración de riesgos mayor que a una rueda operativa que podríamos definir todas estas actividades que están en un cuadro amarillo. Guillermo, ¿podría abrir, por favor, su micrófono? Sí, profesor. Listo. Guillermo, compártenos si tenías conocimiento que existían dentro del ciclo de abastecimiento estas dos estrategias. Una que es más estratégica porque involucra hasta especialización en compra o abastecimiento, y la otra que es operativa. Y luego de ello, coméntanos rápidamente
si en un momento has estado en el área de abastecimiento, ¿en cuál de las dos te has desarrollado? En sí, para empezar, proceso de abastecimiento yo lo veía por estos dos lados y como una forma general. No sabía que se podía dividir como si fuera dos áreas. Y en área de abastecimiento yo he trabajado más para el lado derecho, de, por ejemplo, aperturar una orden de compra, ¿no? Y realizar la entrega, ¿no? Hasta el punto de pago. Ok. ¿Qué es lo nuevo que te está llevando en este slide? Sí. Listo, gracias, Guillermo. Entonces, para aclarar un poco lo que Guillermo mencionó, la gestión de abastecimiento implícitamente tiene estas dos estrategias. No es que partimos, lo aclaro. Tiene estas dos estrategias o forma de abastecer o suministrar. Una más estratégica, que la hacemos a través de contratos de abastecimiento, versus otra que es más práctica, operativa, transaccional, que es la que hacemos mayormente o de rutina. Necesidad, compra, pago. Entonces, eso era la aclaración al comentario de Guillermo. Gracias, Guillermo. Bajo cualquiera de estas dos estrategias que definamos, de acuerdo al tamaño de la empresa, de acuerdo a la especialización de los colaboradores del área, de acuerdo a la política de abastecimiento, también, desde un punto de vista estratégico, en este curso vamos a revisar cómo gestionamos contratos para un proceso de abastecimiento. O sea, qué debemos tener en cuenta, cómo debemos administrar el riesgo para obtener o minimizar esa ruptura que hemos visto, que no podemos tener un nivel de riesgo de desabastecimiento. También, a este proceso de abastecimiento está soportado por la gestión de proveedores, que esto va más allá que la rueda operativa de las actividades pintadas en amarillo. O sea, una cosa es la selección y otra cosa es la gestión de proveedores. ¿Cómo gestionas a tus proveedores? ¿Cómo los seleccionas? ¿Cómo los mantienes? ¿Cómo los fidelizas? ¿Cómo eres atractivo para otros proveedores? Entonces, esa es una gestión integral de proveedores. O sea, va más allá de solo recibir, analizar y decidir. Hay que gestionarlos. Y también estos procesos soportan una gestión de categorías. Esta gestión de categorías se refiere a que nosotros, junto al área o a la jefatura, podemos crear categorías de suministros. Por ejemplo, la categoría de materia prima, la categoría de implementos de seguridad, la categoría de útiles de limpieza, la categoría de repuestos, la categoría de lubricantes, la categoría de combustibles. Y si quiero abrir más, la categoría de combustible, los que son diésel, lo que es GLP. Y así sucesivamente podríamos categorizar los suministros. ¿De qué nos sirve categorizar? Nos va a servir porque nos va a aclarar el panorama, primero, en el requerimiento, segundo, en el mercado de proveedores, y tercero, es que la gestión va a ser, o el flujo de suministro va a ser más rápido. Entonces, el Categoric Management se centra en esos ejemplos. La pregunta es, ¿qué proceso es el adecuado? La respuesta es que depende la madurez de la organización en la cual nos desarrollamos o del negocio que tenemos. Todos pueden hacer ambos,
depende el nivel de madurez de los procesos y de la especialización de las personas, del tamaño de la organización, de la cultura de la organización. Un taller un taller de mecánica que tiene 3 meses, podría hacer esta función mixta de abastecimiento. Creo que no. Más se va a pegar al lado derecho. Una compañía que tiene 12 años en el mercado, tiene un software de gestión, tiene un ERP, ¿no?, que consolida todos sus procesos, ¿podría hacer ambas? Obviamente que sí. Entonces, a nosotros nos corresponde primero transparentar cuál de las dos estrategias desarrollamos. Y no hay que preocuparnos si solo estamos en el lado operativo, sino que a través de estas estrategias nos sirva para proponer mejoras, para dar un paso más allá como área de abastecimiento. Y también, a partir de hoy, vemos que debemos estar preparados. Creo que nadie quiere quedarse en el lado operativo, ni como profesional, ni como desarrollo laboral. Entonces los invito a que revisen información sobre la estrategia de abastecimiento de contrato, que también la vamos a ver acá. La madurez de áreas de abastecimiento. Esto refuerza al slide anterior, cuando hice la pregunta, ¿cuál de las dos debe ejecutar la empresa? En este slide vamos a dar la respuesta y nos va a dejar claro por qué. La madurez de las áreas de abastecimiento se miden en 2 dimensiones. Una a través del tiempo, y a través del tiempo, qué valor entregan en el proceso. ¿Ya? Y está dividido en 4 etapas. La primera es la táctica operacional. La segunda es cuando ya dominan un abastecimiento eficiente. La tercera es cuando cumplen estas 2 y van más allá y ya dominan la estrategia de categoría. Algunos hemos tenido la experiencia de estar en áreas de compra de suministro, donde por política interna o de la jefatura, de repente está Pepito, Luchito y María, y a Pepito le dicen, mira, tú encárgate básicamente del presupuesto de compra de repuestos para el molino y para el horno. A María le dicen, usted encárguese de todo lo que es útiles de oficina y de limpieza. Y a Pedro le dicen, usted encárguese de todos los commodities y los insumos nacionales. Entonces, ahí es donde se está desarrollando una estrategia de abastecimiento por categoría. Y la cuarta etapa es cuando cumplimos estas 3 y ya estamos en condiciones de, como área de abastecimiento, generar innovación en el negocio. Todas las compañías, todos los negocios o todos los profesionales siempre empezamos con un nivel de madurez en la primera etapa. O sea, simplemente somos tácticos y operativos. Nos centramos en una gestión administrativa operativa de pedidos, de procesar pedidos y asegurar la facturación al proveedor. Hasta ahí, la rueda operativa. ¿Y por qué? Porque en la primera etapa nos desarrollamos en áreas sin procesos estandarizados ni formales. Es decir, no hay una estructura, no hay un estándar, donde nos conlleva a simplemente atender el requerimiento de acuerdo al alcance técnico-económico, bajo nuestro criterio, con tal que cumpla con abastecer. Otra segunda característica cuando nos ubicamos en la primera etapa es que estamos enfocados simplemente en la facturación, pagos y en una gestión administrativa de compra. O sea, netamente operativo. Netamente operativo. Es adquirir, atender y pagar. Netamente. En este nivel nos enfrentamos a áreas que no existen tecnologías específicas que nos den soporte. Muchos hemos empezado en empresas con hojas de cálculo, con bases de datos,
¿no? Pero sabemos que son herramientas técnicas que no nos ayudan a un análisis en línea de información. Entonces, estas tres características son las que determinan que nuestra área de abastecimiento podría estar ubicado en una etapa táctica operacional. Cuando identificamos que ya como área de abastecimiento tenemos prácticas básicas de abastecimiento estratégico, ¿no? Ya hemos pasado de repente, tomando el slide anterior, de una red operativa a una red estratégica, ya suministramos a través de contratos, ¿no? Luego vamos a ver todos los tipos de contratos. Ya a través de un buen análisis de categoría y taxonomía de gastos, hacemos una analítica para ya tener mejor información del mercado, de las necesidades de la operación del cliente, ¿no? Y en base a estas dos, ya ejecutamos básicamente, pasamos de la rueda operativa a un abastecimiento estratégico, a través de una gestión de contratos. Y aquí el soporte o el ambiente en el que nos desarrollamos ya es en un entorno donde existen procesos y políticas formales. O sea, pasamos de un proceso en etapa 1 sin procesos, ya a alinearnos de una manera adherente a políticas formales. Las personas que están en una etapa 2 de abastecimiento ya cuentan con conocimientos especializados, no solo en la carrera, sino, ojo, en el área de abastecimiento. Yo podría ser un buen administrador desde el punto de vista de la teoría administrativa, pero eso no significa que pueda ser un personal especializado de un área de abastecimiento. Hay que separar, hay que tenerlo claro. Entonces, hoy día debemos llevar a casa que nuestro objetivo debe ser salir de la red operativa a pensar al abastecimiento estratégico. Es la única forma de diferenciarnos en el mercado laboral. Debemos tener capacidad de análisis de gastos de proveedores y de mercado. Obviamente, ¿lo hacemos en una red operativa? Sí, pero a un nivel simple, a un nivel práctico, a un nivel de información que solo me permita seleccionar, colocar y asegurar el suministro. Pero la pregunta es, y esta pregunta la debe responder el slide donde mencioné por qué es importante el área de abastecimiento. Porque nos enfrentamos a variables externas que nos pueden romper el proceso, que podemos romper un proceso de producción o de comercialización. Entonces debemos manejar una capacidad analítica. Y si ahora no lo tenemos, no hay por qué asustarse. El maestro empezó siendo novato, pero a medida de que fue practicando, cometiendo errores y logrando éxitos, conllevó a que se especialice y a que mejore. Lo que les quiero decir, hay que salir de la zona de confort. Obviamente administrando el riesgo de acuerdo a nuestras funciones y responsabilidades. En una etapa 2 de abastecimiento, ya hablamos de KPI y de SLAC. Los SLAC, en otras palabras, es el nivel de servicio de suministro. Y un nivel de servicio de suministro, así como lo definimos en la elaboración del contrato de abastecimiento. Por eso que aquí en esta etapa habla ya de un abastecimiento estratégico, que en la anterior diapositiva hemos visto que tiene dos estrategias, por contrato o simplemente por pago, o sea, una compra spot. También ya en esta etapa 2 estamos soportados por tecnologías que deben dar la confiabilidad y la trazabilidad a nuestros procesos. Quizás en la primera etapa es simplemente una gestión documentaria básica, ¿no? Documentaria de archivo y ningún sistema informático. Pero en la segunda ya hemos migrado a una versión de tecnología. Un área de abastecimiento pasa a una etapa 3 cuando
tiene una estrategia de categoría. Lo mencioné, ¿no? Categorizar es diversificar, identificar por tipo de suministro, todo ese 100% de requerimientos que voy a tener que atender, para que en base a ellos ya tener limitado y tener una visión clara y estructurada de la búsqueda y la gestión de proveedores. Luego de haber pasado una gestión de proveedores y haberla ejecutado de manera eficiente, paso a una gestión de categorías y demanda. Es decir, analizar la categoría de suministro, pero también un análisis de demanda. Y esto tiene que ver con los elementos que hablamos en la clase anterior, que eran los planes de ventas, plan de operaciones, plan de producción, plan de marketing, análisis de mercado, análisis de las competencias del sector, análisis micro y macro de nuestro país, cómo se está moviendo la economía de las grandes potencias. O sea, todo ello. Sin ello no podemos ser estratégicos. Parte 3, ya vamos a desarrollar suministros, agregando valor, centrándonos en la categoría, o un gestor de categoría. No todos los que estamos en un área de compras podríamos desarrollar esa gestión o ser un gestor de categoría. Pero tampoco es imposible. Simplemente hay que prepararnos. Porque cuando lleguemos a ser colaboradores de un área de abastecimiento que está en un nivel 3 o aspiramos a llegar ahí, debemos manejar la gestión de categoría y el costo total de propiedad. El costo total de propiedad es lo que mencioné, ¿no? Es el TCO, que es el costo total de abastecimiento, donde debe existir también una racionalización de especificaciones. Es decir, racionalizar es disminuir la variabilidad en la forma que las áreas usuarias especifican su requerimiento. Es decir, ya debemos estar en un nivel de madurez donde exista un estándar de cómo debemos solicitar a través de la solicitud de pedido o el requerimiento los suministros. Y como áreas de abastecimiento debemos estar en capacidad de modelar escenarios de costos. Es decir, centrarnos ya en el volumen de categoría y de acuerdo a la selección de proveedores, simular escenarios. Un escenario óptimo donde, por ejemplo, ahorre 15%, un escenario moderado donde llegue a 10%, y un escenario pésimo donde simplemente voy a salir a comprar y voy a poder ahorrar el 3 o el 5. Esas 3 variables o escenario debe estar alineado a la política de adquisición y a mi presupuesto de suministro. Y en etapa 4, ya están las empresas que son fuertes o que pasaron ya esas 3 etapas anteriores. Aquí ya hablamos de asociarnos con stakeholders del negocio. Es decir, aquí ya las áreas de abastecimiento estarían en capacidad o en madurez de celebrar contratos o negociaciones con importadores, con productores, con las mismas fábricas, ¿no? Con los principales proveedores, entendiendo objetivos estratégicos de ambas partes. O sea, ya el win-to-win a otro nivel, a un nivel estratégico. Porque es la única forma de, a través de las alianzas y de entender objetivos estratégicos en común, de impulsar la innovación. Pongo un ejemplo. ¿Cómo podría un área de abastecimiento solicitar una mejora en un bien que está adquiriendo un proveedor A si ni siquiera entiende la política de esa compañía, ni siquiera es un proveedor recurrente, no he celebrado ningún contrato con él, no le he invitado a mi planta o a mis procesos para que conozca mis objetivos, mis necesidades, y que en base a ese levantamiento de información, ambas partes tengamos la capacidad de tener las características de innovación en el bien o servicio. La pregunta es, ¿podríamos hacerlo eso en una etapa 1? No, porque aquí somos operativos.
cero estratégicos. Y las compañías que tienen un abastecimiento en etapa 4, también todo se maneja en una plataforma integrada con todos los procesos, ¿no? Inclusive a través de esa integración, los famosos ERP empresariales, existen varios, ¿no? Como por ejemplo el SAP, el Oracle, y hay otros, ¿no? ¿Cuál uso? La respuesta es depende de la organización y depende del capital a invertir en esa herramienta de tecnología. Entonces, en la reflexión que quiero dejar claro es que, de acuerdo a la madurez del ciclo de abastecimiento, identifico, me ubico en cuál de las dos estrategias estratégicas de abastecimiento estoy. Si soy operativo administrativo o si soy estratégico. Esto es muy importante, chicos, de tenerlo presente, porque es la única forma de tener clara la información, primero personal y profesional, y ser transparentes en reconocer qué competencias tenemos. Y no es malo tampoco estar en la rueda operativa, en la parte táctica operacional, no. Simplemente nos debe impulsar y llevar a prepararnos. El maestro fue novato. Otra reflexión es que de acuerdo al madurez de las organizaciones en sus áreas de abastecimiento, podríamos identificar de manera práctica y rápida mi área de abastecimiento, en qué etapa de madurez se encuentra. Y en base a ello, en base a través de un diagnóstico situacional de las actividades o tareas críticas, ¿cómo ayudo a agregar valor para pasar de una etapa inferior a una superior? ¿Es difícil? No, pero es ahí donde debemos mostrar el manejo óptimo de las herramientas que hemos visto, la cadena de valor, ¿no? Entender la cadena de suministro como un sistema, el área de compra como un sistema, el trabajo en equipo, la resiliencia, los factores que intervienen. Entonces, chicos, para terminar, me gustaría que la persona de Yesenia Chonate Torres, buenas noches, podría aperturar su micrófono para cerrar con alguna pregunta. La 1, las 2, a las 3. El señor Percy Vila Guamán, buenas noches. Percy, bienvenido. ¿Podría tener la amabilidad de aperturar su micrófono, por favor? Buenas noches, ¿me escucha? ¿Qué tal, Percy? Buenas noches, se te escucha perfectamente. Gracias por la valentía de aperturar el micrófono. Percy, ¿qué es lo nuevo desde el punto de vista estratégico que te está llevando esta noche en esta ponencia? Compártenos, por favor. Bueno, he aprendido, ¿no? Varias, estrategias, ¿no? Que, bueno, yo generalmente solo, tenía conocimiento de 2 estrategias, pero ahora que veo que hay más estrategias, ¿no? Son 4. Y pues, del área de abastecimiento también es complejo, ¿no? Hay que estar ahí innovando y aprendiendo nuevas técnicas, conocimiento, ¿no? Para mejorar en esa área. Ok, y la última pregunta. ¿Cuál es lo de mayor beneficio? ¿Obtener $1 por ventas o obtener $1 por optimización en el ciclo de abastecimiento? ¿Y por qué? Por optimización, ¿no? Porque eso te va a permitir, pues, agregar mayor valor al producto. Ok, tal cual. De ese punto de vista nos va a permitir ahorrar. O sea, va a evitar que ese gasto o dinero salga de las arcas de la compañía y va a servir para
poder cumplir con las demás obligaciones. Y si yo ahorro, voy a ser competitivo en el precio final que coloco a mi cliente. Inclusive si el mercado es disruptivo y la competencia toma una decisión de compararme al precio, como yo estoy haciendo un ahorro a la interna, ese margen yo podría jugar y podría definir un nuevo precio. Y es ahí donde las áreas de abastecimiento debemos estar mirando. Gracias, Percy. A usted, profesor. Listo. Es lo que he querido compartir. Igual siempre dejo la bibliografía sugerida, y los invito a que lean. Voy a adelantar la entrega del libro virtual, lo voy a hacer en la tercera sesión en coordinación con mi coordinador, y que por favor los temas que vamos a desarrollar, porque ya van a ir a más detalle, más intensidad, y hay que tener claro estas dos sesiones, los invito a que lean. Invertir tiempo en educación es una inversión. Listo, chicos. Les agradezco la paciencia, les agradezco el tiempo que están invirtiendo en preparándose, y nada, espero